pues en lugar público. Y de repente llega una mujer y lo unge. ¿Qué quiere decir ungir? Lo unta de aceite. Aceitar quiere decir ungir. Eso es una metáfora, porque Meshía significa el aceitado. Ungido y Meshía son sinónimos. Ungido en español, Meshía en hebreo, y significa el aceitado, ¿sale? Entonces lo aceita porque está declarando públicamente, simbólicamente, él es el Mesías. Y entonces lo increpan, ¿no? Ahí lo increpan. Dicen, oye, pero es que ese aceite te costó por lo menos 30 monedas de plata. ¿Por qué lo usas para algo tan fútil como estarle aceitando los pies a Yeshua? ¿Y Yeshua qué responde? ¿Y qué con esas 30 monedas de plata le vas a quitar el hambre a los pobres? ¿O va a haber pobres siempre? No, pues va a haber pobres siempre. Entonces, ¿por qué sufres? ¿Por qué sufres de que haya llegado una persona ya tiene un gesto de bondad para conmigo, no? Y así es como lo hacemos en la vida. Pensamos que vamos a poder cambiar el mundo, pero lo vamos a cambiar solo. O sea, el mundo tiene que cambiar solo si es para conmigo. Yo me lo imagino. Ya por fin lo lograron. Y sí fue como se lo imaginaron. ¿Sí? Nunca es como nos lo imaginamos. Porque una cosa es la fantasía y otra cosa es el mundo de los hechos. ¿Se entiende? Y sin embargo, en esa transformación impositiva, ya vimos en Sumálica cualquier cantidad de personas que estaban teniendo que ver con estas relaciones que nosotros no encontrábamos y queremos transformar para ahora sí encontrarlas. Y a lo mejor las encontramos 5 minutos, pero después ya no. Vean lo que está pasando en México, pues, ¿no? Vean lo que está pasando en México, todos esos cambios legislativos que hay, es eso. No, así no me gusta, tiene que ser como yo digo. Y si para ello, en nombre de la democracia, tengo que acabar con la democracia, ¡hagámoslo! No. Pues eso es lo que está pasando, todo por ideáticos. Bueno, es algo que les quería decir ayer, porque el secreto a la libertad, el secreto a dejar de estar neurótico, el secreto a la felicidad, el secreto a la paz interna, está en darnos cuenta que las nociones son productos de nuestro entendimiento, pero que nosotros podemos valorar esas nociones e interpretar las relaciones entre objetos en la realidad de una manera tal que sea más amable para nuestra propia tranquilidad y paz mental y felicidad. No por la vida todo el pinche tiempo cabronados. ¿Sale? Es inevitable que a veces nos vamos a enojar, pues sí, es inevitable, pero cuando concientizamos que nos estamos enojando, decir, a ver, déjate, voy a bajar 2 rayas a mi ego, o 3, o 5, no pasa nada. ¿Sale? Y ya, si otra persona, oye, espérame, ahorita voy a no me tarda. Ya cuando se le bajó el enojo a la otra persona, ya va a estar dispuesta de loca. Oye, pues mira, no pasa nada, vamos a ver. ¿Entiendes? Esto es un consejo para la vida. Se los quería decir ayer, pero ya no me dio tiempo. Bueno, entonces, vámonos a de nuevo a la materia ya más pragmática. ¿Sale? Argumentos. Definición de argumentos. ¿Quién la lee? Quien quiera, Sofía. Serie de juicios concatenados de modo tales que si aquellos que anteceden son válidos, los subsecuentes lo serán también hasta alcanzar una conclusión que a su vez también será válida. ¿Sale? Entonces, serie de juicios. Y los juicios, ya lo vimos, son conceptos aplicados al caso particular, a los casos particulares. ¿Sale? Entonces, tenemos la serie de juicios. ¿Qué quiere decir concatenar? Unir. ¿Sale? Entretejer. Eso quiere decir concatenar. ¿Sí? ¿Estamos nosotros concatenados? ¿Sí o no? Sí. Figurativamente estamos concatenados y por eso hay clase, ¿no? Estamos aquí unidos para hacer algo. Entonces, serie de juicios concatenados de modos tales que si aquellos que anteceden, o sea, tenemos aquí juicio 1, ¿sale? Y luego juicio 2, y luego juicio 3, y luego conclusión, porque ya no me alcanzó más el pizarrón, ¿sale? Pero si estos están relacionados adecuadamente, de modo adecuado, cada uno se va a ir validando entre sí hasta llegar a la conclusión, ¿sale? Entonces, si el que antecede es válido, los subsecuentes también, hasta alcanzar una conclusión que a su vez también será válida, ¿sí? Pero aquí el asunto, el secreto de la palabra es
están concatenados de modos tales que si aquellos que anteceden, ¿cuál antecede al 3? El 2. ¿Cuál antecede al 2? El 1. Y esto quiere decir que si este 2 es válido, el 3 ¿qué va a ser? Válido, siempre y cuando lo concatenemos de modo adecuado. Y para que este 2 sea válido, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ser el 1 válido y además tenemos que concatenarlo de manera tal que podamos darle fuerza a este número 2. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, eso es un argumento. Ahora bien, obsérvese, concatenados, el proceso de concatenar juicios se conoce como razonar. ¿Sale? Cuando razonamos, lo que estamos haciendo es todas nuestras descripciones del mundo, empezar a unirlas, empezar a así, ¿no? Empezar a tejerlas para poder construir algo y entonces ofrecerlo, ¿sí? Como producto final. Eso es el razonar. El razonar es del desorden, hacer orden a través de concatenaciones. O sea, a través de estas cosas que estaban separadas y que aparentemente no tenían ningún tipo de unión, las vamos a unir, ¿sale? Las vamos a unir. Entonces, el resultado de esa unión pues va a ser una conclusión, ¿sí? ¿Se entiende o no? ¿Sale? Ahora bien, esa es la definición, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que puede llegar a ocurrir, ¿sale? Siguiente, que me lo lee, que quiera. Espérenme, porque antes que se me olvide, es muy importante, pues por eso estaba esperando que llegaran todos, por eso te quedas todavía. Que vas a dejarlo, entonces, no. Agarro la fuerza. La pasan, ¿sale? O sea, tomen uno o varios, porque hay muchos. Bueno, entonces, qué bueno que me acordé, entonces, ahora sí, ¿quién me ayuda leyendo el 2? Venga, Avi. Si uno solo de los juicios o concatenaciones entre ellos no goza de validez, la conclusión tampoco lo ¿Sale? será. Con un razonamiento que nos falle o con un juicio que no sea válido, con eso basta para que la conclusión tampoco sea válida. Todos tienen que ser válidos y todos tienen que estar concatenados adecuadamente. ¿Sale? Y solo así podemos decir que la conclusión será válida. Alejandro. Entonces la conclusión no puede, en ese sentido, calificarse como medio válida, ¿no? O válida media. No hay validez. Incluso si están correctos dos de los juicios. ¿Perdón? Incluso si dos de los tres juicios son ciertos o válidos, no se considera que está medio válido. Si tenemos tres juicios que se les llaman también premisas, ¿sale? Tenemos tres premisas, ¿sale? De estas tres premisas, la más importante siempre va a ser la primera. Esa siempre va a ser la más importante. Esta tienen ustedes que procurar que tenga valor axiomático, o sea que sea indiscutible, ¿sale? ¿Cómo se alcanza que una primera premisa tenga valor axiomático y que sea indiscutible? Lo vamos a ver en otras clases. Pero sí les puedo ir adelantando yo que una buena manera es brindar definiciones. Que esa sea tu primera premisa, ¿sale? No importa si esas definiciones son universales o no importa. El asunto es que tú estás ofreciendo una definición, ¿se entiende? Tú estás aportando. Y eso quiere decir que a partir de ese momento, todo lo que se diga va a ir concatenado o tiene que ir desprendiéndose de esa definición. ¿Cómo lo vimos en el primer axioma? ¿Cómo lo vimos en el documento anterior? ¿Cómo lo vimos? El documento anterior de los conceptos. ¿Cómo comenzaba? ¿Qué decía? ¿Qué decía? Ahí dice: todo juicio se expresa a través de oraciones o enunciados, ¿sale? Esto tiene un valor axiomático, ¿se entiende? Esto es indiscutible, ¿sí? O sea, no puede haber una sola persona que diga: no, los juicios no se expresan a través de oraciones y enunciados. No estoy diciendo que sean oraciones y enunciados. No estoy diciendo tampoco que los juicios sean posteriores a los... O sea, estoy diciendo se expresan, ¿se entiende? Y eso quiere decir que tú aquí tienes el juicio, pero después lo tienes que comunicar. No podemos agarrar y decir: no, mira, yo te voy a comunicar mi juicio. Te voy a comunicar mi juicio. ¿Sí? ¿Sí lo comuniqué o no? No lo comuniqué, ¿no? ¿Cómo se comunica? ¿Cómo? Con
oraciones o enunciados, ¿sale? Así es como se comunica el juicio, nada más. ¿Sí? Entonces, ¿esto es discutible? No es discutible, esto tiene valor axiomático. Entonces, a partir de allí, esta es una manera de mostrarles cómo se va armando propiamente un razonamiento adecuado, ¿sale? Y ya después vimos, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, una oración, y ahí les ofreció otra definición, una oración es tal cosa, una enunciado es tal cosa, estoy ofreciendo otra definición, y así nos vamos, y así es como estamos desarrollando toda esta parte del curso, ¿sí? Entonces, con uno solo que esté mal, todo el argumento, pero todo el argumento va a ser inválido. Sí, Osvaldo. Supongamos que estos en un momento son válidos, pero hay algo que demuestre que alguno de ellos cambió algo y ahora ya no es verdadero, sino que ahora es falso. Vamos a poner un ejemplo jurídico, ¿sale? Vamos a poner un ejemplo jurídico de lo que acabas de decir. Hasta 1950, la homosexualidad se castigaba con la cárcel. Seguramente sí. Sí, claro que sí. A la fecha. No. En algunos países sí. Sí, bueno, en algunos países no se castiga con la cárcel. En algunos países te apedrean, o sea, te cuelgan, ¿no? Te cuelgan, ¿sale? O sea, es mucho peor. Entonces, eso es a lo que me refiero hace rato, ¿se entiende? O sea, si la homosexualidad es buena o es mala, eso es algo que al Estado no le compete, ¿se entiende? No le puede competir. O sea, eso es una forma mental cheque del ayatollah. Pero la vida de esa persona era real, ontológicamente era un ser real. Y ontológicamente será lo mismo que esté a que ya esté, pero un cadáver, que lo estén enterrando con todo el sufrimiento que le genera eso a las personas que eran sus amigas, su pareja, etc. No es lo mismo, ¿sale? Y sin embargo, es terrible, pues, cuando uno le aplica los propios gustos y les da fuerza de ley, les da fuerza de obligatoriedad, ¿sale? Pero entonces, vamos a ese mismo ejemplo. Algún día en México, hasta 1950, la homosexualidad era considerada delito. Y eso quiere decir que metían a la cárcel a las personas, ¿sale? Por ser homosexuales, ¿sí? Y entonces, pongamos X, ¿sale? O sea, digamos, se entiende, no, X ya sería lo último. Que dijera, ¿se entiende por X? Bueno, se entiende por homosexualidad, tal cosa, ¿sale? Tal cosa, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Eso es un axioma, sí o no? Sí, es un axioma, porque es una definición, ¿sí? Luego, 2, se castigará con lo que haya sido 7 años de prisión, ¿sale? ¿Eso es axioma? ¿Qué es? Axioma, lo que se desprende de los axiomas, ¿cómo los llamamos? Corolarios. Esto es un corolario, ¿se entiende? Y después, ahora sí, caso particular, X es homosexual, ¿sale? ¿Sí? Conclusión. Por lo tanto, a X se le castigará con 7 años de prisión, ¿sí? Ese es un razonamiento, un argumento válido en 1950. ¿Sí o no? Sí, ¿sale? Ahora, lógicamente, fíjense, desde la perspectiva exclusivamente lógica, este argumento sigue siendo válido hoy en el año 2024, ¿sí o no? Lógicamente. Sí. Formalmente hablando, sí, ¿sale? Pero resulta que, en materia de lógica, ¿cuántos campos hay, Sofía? Tú estás leyendo el libro. No, ya me están preguntando. ¿Cuántos campos hay que estén leyendo el libro? ¿Quién está leyendo el libro? Y que lean tal y tal parte. O sea, ¿cuántos campos en la mente humana? ¿Cuántos campos hay? En materia de lógica. Ahí les va. Hay 3 campos. ¿Sale? 3 campos. El primer campo le vamos a llamar formal. Campo de la formalidad. Formal, material y... Formal, material, y ese material, ¿cuánto se divide en mi log? ¿Cuánto se divide en mi log? En 2, ¿sale? Se divide en 2. Al campo de la materialidad de primer grado lo vamos a reconocer porque
solamente el contenido lingüístico de los juicios, solamente es el contenido lingüístico del argumento. Y el campo de la materialidad de segundo grado ya no tiene que ver con el lenguaje de los juicios, sino que tiene que ver, propiamente hablando, con el mundo de la facticidad. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Entonces, aquí, ¿en qué campos nos encontramos? Aquí en este argumento. En el primer grado y ¿en qué otro? ¿Cuál es el segundo? ¿El material? Sí, el material, pero el material tiene dos grados. El material de primer grado, que es el que tiene que ver con el lenguaje. ¿Puede haber un argumento que se exprese sin lenguaje? No, porque todo argumento consta de juicios, y los juicios se expresan a través del lenguaje. Entonces es el campo material de primer grado, ¿sale? Y allí ustedes es en donde tienen que poner adecuadamente los conectores, porque además los conectores también están relacionados directamente con el campo formal, o sea, con el ordenamiento y el razonamiento, ¿se entiende? Ahora bien, ¿quién es X? Un homosexual. ¿Quién? Era un homosexual. Pues sí, en 1950, ¿no? ¿Quién? ¿La persona? Es la persona, ¿sale? Ahora, aquí, en nuestro ejemplo, aquí, ¿existe X? No. Por lo tanto, no tiene campo de la materialidad de segundo grado, ¿se entiende? Se queda solo en el primer grado, nada más. Pero en 1950, no se los puse en 1950, no se los puse. Abajo del globo. Aquí, exacto. Entonces, en 1950, aquí en 1950, el señor Pérez, concédanme que existió el señor Pérez, que fue condenado a 7 años. Este señor Pérez y este proceso, ¿en qué campo de la materialidad estuvo? En el segundo grado de la materialidad, ¿se entiende? Porque ya son las cuestiones de hecho, ya son las cuestiones fácticas, ¿sale? Mientras que las otras eran solamente las cuestiones lingüísticas. Y lo que une todo esto, lo que subyace, lo que está tras bambalinas, son las cuestiones formales, o sea, las cuestiones netamente de lógica, ¿sale? Si dijera aquí, el señor X no es homosexual, ¿cuál tendría que ser la conclusión lógica? Por lo tanto, no se le castigará con 7 años. Pero, ¿qué pasa si como ocurre frecuentemente en las jurisprudencias de la Suprema Corte, ¿no? Que te ponen así todo un argumento que tú dices, wow, pero ¿qué bien están argumentando?